Ahí estoy grabando. Vamos con la clase entonces. Pero en vez de compartir voy a compartir el, el libro nomás, el apunte. ¿Sí? Así que acá. Pregunta Bárbara si es de la página 65 más o menos. Y a ver. No, más atrás todavía. Después de la actividad 86. Aplicación, anexo unidad 2, aplicaciones de las transformaciones rígidas. Y lo primero que aparece es tercer y cuarto criterios de congruencia de triángulos. Bueno, lo que tiene ir trabajar con mostrarles el apunte es que no puedo escribir, entonces por ahí no es lo más eficiente, pero bueno, de última nos pasamos a la Jamboard también y no va a haber mucho problema. Está raro, igual no, es como que no. Si no, Marta, lo que se me ocurre es que igual podés hacer, si querés, si querés escribir algo sobre, por ahí dejar la jam abierta, total, si estás compartiendo tu Ah, pantalla, es cierto, se puede. copiar, viste, hacer print screen y Uh-huh. pegar y sobre eso en la jam escribir, viste que ahí se puede Se ir puede. coordinando cositas. Bueno, entonces la clase de hoy es más que nada cosas que tienen que ver con simetría central y axial. Para demostrar el tercer criterio necesitamos aplicar una simetría axial, por eso lo retrasamos para este momento. Y para el cuarto criterio necesitábamos el teorema que demostramos de que mayor ángulo se opone a mayor lado y recíprocamente. Entonces vamos a intentar trabajar, mirar un poquito cómo se demuestran estos tercer cuarto criterio de congruencia de triángulos. Recordemos que el tercer criterio era que dos triángulos tengan respectivamente congruentes los tres lados, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con en este caso es que para definir la transformación estamos un poquito en problemas respecto de cómo definir la T que me va a llevar una semirrecta una semirrecta del triángulo ABC en otra semirrecta del triángulo A'B'C', ¿sí? Y entonces el problema que tenemos es que no tenemos ángulos, entonces es como difícil ver cuál es la semirrecta que nos va a servir. Entonces, la hipótesis es que el lado AB del primer triángulo es congruente con el A'B' del segundo triángulo, CA con C'' y CB con C'B'. Entonces armamos una transformación rígida T que mande obviamente la semirrecta AB en el A'B'. Pero acá, en lugar de mandar el semiplano al que contiene a B, a C, o sea, estábamos mandando la semirrecta AB en A'B'. Pero en vez de hacer que la transformación venga para este lado, la mandamos para el lado contrario, ¿sí? Entonces, el semiplano de borde A'B' que no contiene a C'. Entonces tenemos esta situación, este triángulo que se transforma en por T, en el de la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestras hipótesis? ¿Alguien me está queriendo decir algo? Hay mucho.
Eh, por ahora creo que no hay nada en el chat. Está bien. No, es que tengo el WhatsApp abierto también y hoy hay puros cumpleaños que se están saludando todo el mundo. Eh, bueno, entonces, Mensajito. sí. Entonces, bueno, volvamos al dibujito. El original es el ABC, el que mandamos con T es A', B', C segunda, ¿sí? Y lo que sí sabemos por hipótesis es que A', C segunda y A'C son congruentes. O sea que con las cosas que estuvimos viendo ahora, podemos decir que A' equidista de C' y de C. Y lo mismo le pasa a B', porque la otra hipótesis me dice que B' C segunda es congruente con B' C. Entonces lo que vemos es que A' B' resulta ser la mediatriz del segmento C segunda C. Entonces, si hacemos, o sea, la idea es, este triángulo es congruente con el de la izquierda porque lo mandé con T, ¿de acuerdo? Pero este triángulo y este triángulo resultan congruentes por la simetría axial. Entonces, por transitividad resultan congruentes este con este. ¿Se entiende? O sea, fíjense que estamos usando fuertemente cosas de simetría axial. Este lo mandamos dado vuelta acá, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que como T manda figuras en figuras congruentes, el ABC y el A' B' C segunda son congruentes. Pero por otro lado, si yo acá tenía el A' B' C' dibujadito, y lo que pasa es que A' está en la mediatriz de C segunda C', porque equidista de ambos, y B' está en la mediatriz de C segunda C', porque está equidista de ambos. Entonces, eso significa que si planteo la simetría axial de eje A' B', la imagen de C segunda va a ser C', porque esta es la mediatriz del segmento CC'. Entonces, con esta segunda transformación, la simetría de eje A' B', mando el triángulo A' B' C segunda en el triángulo A' B' C'. Entonces, este es congruente con este, que es congruente por este. Por transitividad, el primero y el segundo son congruentes. Y ahí queda terminada la demostración. ¿Sí? Ven que requeríamos fuertemente de tener simetría axial para poder resolver este teorema en que no hay ninguna hipótesis que tenga ángulos, como nos pasaba en el criterio 1 y en el criterio 2, que podíamos resolver mediante la T y el axioma 7. Acá fíjense que no estamos usando directamente el axioma 7, pero sí lo estamos usando indirectamente, porque cuando acá yo estoy usando este resultado, ya lo probé antes, que la mediatriz me mandaba C' a C segunda, y acá lo estoy usando. No es que no esté usando el 7b, lo estoy usando a partir de otros resultados que también aparecen con la simetría axial, ¿de acuerdo? Y ahora vayamos a mirar el cuarto criterio de congruencia de triángulos, que también es como que los datos están un poco despegados, porque lo que tenemos son dos lados que no son congruentes en el mismo triángulo, ¿sí? Pero sí son congruentes a los lados respectivos del otro triángulo. Y tenemos el ángulo opuesto al mayor de ellos. Entonces, ¿cómo nos las vamos a arreglar para armar la T que me permite llevar uno al otro? Tomemos ABC y A'B' C', ¿sí? Que
que tienen, con este dato, que CA es mayor que AB. Entonces, planteamos la transformación rígida donde la semirrecta AB va a la semirrecta A'B' que contiene al segmento congruente. Ya podemos decir rápidamente que A por T va a A' y B por T va a B', porque ahí estamos usando 7B, ¿sí? Pero estamos entonces mandando fíjense que estamos mandando la semirrecta donde está pegado el ángulo este. Este ángulo es opuesto a el segmento CA. Este ángulo es opuesto a este segmento. Nosotros estamos mandando el otro lado como semirrecta, contenido en la semirrecta que define a T, ¿sí? Pero eso significa que este ángulo tiene vértice B. Entonces, también por 7B, la parte de ángulos, podemos ver que la semirrecta BC se transforma en la B'C', ¿sí? El tema es entonces B'C1, eso es lo que no está bien acá. Tengo que arreglar ahí. O sea, lo que se... Me parece que se complican las cosas. Así que ahora quiere actualizar el Word. Ahí está. Bueno, la llama la semirrecta B'C', pero en realidad no sabemos todavía si C' y el transformado de C son el mismo. Entonces, por un ratito llamamos C1 a el transformado de C. Si C1 estuviera entre C' y B', ¿sí? O sea, lo que nos hace la T es mandar la semirrecta AB en la semirrecta A'B'. Y por la congruencia de ángulos, la semirrecta BC va a parar a la semirrecta B'C'. Lo que no sabemos es que la imagen de C no haya quedado ni adentro ni afuera de este ángulo, ¿sí? Pero si C1 estuviera entre C' y B', los triángulos ABC y A'B', serían congruentes y resultaría que A'C1 es congruente con A'C'. Pero el triángulo este que nos queda acá, A'C1C', sería isósceles, porque tendría congruentes el lado A'C1 con el lado AC'. ¿De acuerdo? Entonces, resultarían congruentes estos ángulos y resultaría que el ángulo A'C1C' sería mayor que el A'B''C' por ser un ángulo exterior al A'B''C1. En consecuencia, al ángulo opuesto al mayor se opone el mayor lado y estaríamos entrando en contradicción porque supondríamos, saldría con esta consecuencia, si suponemos que C1 está entre C' y B', lo que sale es que es mayor el lado que supusimos que era menor, en contradicción a la hipótesis. Si hacemos al revés, que C1 esté acá, más de este lado,
volvemos a tener un triángulo isósceles ahí, vuelve a haber un ángulo que se opone al mayor de los lados y sale de nuevo otra contradicción. Entonces, ninguno de esos dos casos me permiten llegar a algo bueno, sino que llego a una contradicción. Así que lo único que queda es que C1 y C' sean el mismo punto. Entonces, ahí tenemos demostrado también el cuarto criterio. Bueno, estos son teoremas bien importantes que es interesante que los tengamos en cuenta. Y vamos a ver ahora este teorema que yo ya también lo tenía en la Jamboard, pero voy a ver si lo puedo, si ahora sí me deja compartir la Jamboard. Me equivoqué. Una ventana. Y la Jamboard. Compartir. Ahí se ve bien. Pasamos entonces en ese mismo anexo a mirar las definiciones de cuadriláteros, ¿sí? Entonces, creo que acá podemos afirmar una cosa de todas estas definiciones que tenemos acá. Fíjense que dice, en un cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos se llama paralelogramo, o sea que dos pares de lados opuestos paralelos eso es paralelogramo. Este con este son paralelos y este con este son paralelos. Fíjense del dibujito que ya podemos observar que además de ser paralelos, esos lados opuestos son congruentes. Pero como la definición solamente me habla de lados opuestos paralelos, tengo que probar un teorema que me diga, o sea, tengo que hacer algo para ver que los lados opuestos de un paralelogramo también son congruentes. Y en realidad eso es un sí solo sí. Si parto de suponer que un cuadrilátero tiene ángulos opuestos congruentes, me van a resultar el paralelismo de los lados. Fíjense también que después damos la definición de rombo independiente de la definición de paralelogramo y decimos que los cuatro lados, si un cuadrilátero tiene los cuatro lados congruentes, se llama rombo, pero podemos ver que el rombo es un paralelogramo con dos lados consecutivos congruentes, y todo ese juego debe poder pasar de una definición a otra usando las cosas que tenemos ahí. Es la posibilidad de los ejercicios que van a ir apareciendo después. Si un cuadrilátero tiene los cuatro ángulos rectos, es un rectángulo. Si tiene un único par de lados paralelos, se llama trapecio. Los lados no paralelos se llaman base. Y si un cuadrilátero tiene todos sus ángulos y todos sus lados distintos no congruentes, se llama trapezoide. Excepto por esta última, estas cuatro definiciones están bien armadas. La última, para que esté bien armada, falta la palabra convexo. O sea, un cuadrilátero convexo que le pase esto se llama trapezoide, porque hay cuadriláteros no convexos que cumplen perfectamente con la definición de polígono simple, no con la de polígono convexo, pero la idea del trapezoide es que es una cosa cualquiera, digamos. Ahí me salió bastante trapecio, pero
no tiene que tener nada en particular, pero hay que distinguirlo de la posibilidad de un cuadrilátero no convexo, que ya existe porque al tener más de 3 lados nuestro polígono, cabe la posibilidad de que el cuarto punto quede, me determine con los otros puntos semiplanos que dejan en distinto lugar a alguno de los vértices. Entonces hay que agregar que en el último, que para llamarlo trapezoide tiene que ser de este tipo. Bien, entonces veamos por ejemplo alguna propiedad del paralelogramo. En cualquier paralelogramo las diagonales se cortan en su punto medio y este punto es centro de simetría de la figura. Al probar que el paralelogramo tiene centro de simetría, van a salir de regalo que los lados opuestos y los ángulos opuestos son respectivamente congruentes. Bien, entonces, ¿qué definición de paralelogramo tenemos? Que es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, ¿no? Vamos a darle nombre a B, C, D. Entonces podemos escribir esas hipótesis diciendo que la recta AB es paralela a la recta CD y que la recta BC es paralela a la recta AD. Bien, tracémosle las diagonales a nuestro intento de paralelogramo que tengo ahí. Bien, ¿cómo podemos probar que las diagonales se cortan? Eso le pasa a cualquier cuadrilátero convexo y era uno de los ejercicios que tenían, una de las actividades que tenían en la unidad 1 después de dar el axioma 6, ¿de acuerdo? Porque fíjense que la diagonal AC deja al vértice B de un lado y al vértice D del otro. Entonces el segmento que une B con D tiene que cortar a la recta AC, pero además este punto O tiene que estar en el interior del paralelogramo porque es un punto interior al ángulo, por ejemplo, con vértice en C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que O es la intersección de estas diagonales y yo quería borrar con esto todo lo que había emborronado. Ahí está. Voy a volver a escribir entonces que O es la intersección de AC con BD. Y esa es una información que obtuve sin usar transformaciones rígidas, ¿no? Pero ahora me pide que se cortan en el punto medio. O sea que este O tiene la característica de ser punto medio de AC y también punto medio de BD. Pero no estoy tan segura de que estas dos cosas coincidan, ¿no? O sea, ¿por qué no el punto medio de AC estuviera por acá? ¿Se entiende?
O sea, estas informaciones que tengo acá todavía no están pegadas, todavía no están coordinadas. Por un lado, sé que llamé O a la intersección de las dos diagonales y probé que existía usando consecuencias del axioma 6. Pero también me dice que están en su punto medio, y yo el punto medio lo encuentro de alguna forma independiente de por dónde se corten las dos diagonales, ¿no? O sea, puedo tener... ¿Por qué no podrían ser distintos el punto medio de la diagonal AC que el punto medio de la diagonal BD? Así que, para poder enganchar todas estas cosas de O con que realmente O es M y N, ahí tengo que trabajar con simetría central. Entonces, ¿qué pasa si yo planteo la simetría central respecto de O? ¿Qué me dice acerca de dónde va a parar A si lo único que sé de O es que lo que probé, que es la intersección entre AC y BD? Fíjense que me dice muy poquito. O sea, la imagen de esto va a ser una prima que está en la recta AC. ¿Por qué? Porque como O estaba en la intersección entre AC y BC, ¿sí? Lo que puedo decir es que la recta AC se transforma en sí misma y la recta BD también se transforma en sí misma por la SO. Pero como no tengo ninguna congruencia puesta acá, estoy en dificultades para decir a dónde va a parar este, porque sé que va a parar a la recta y sé que va a parar además en esta semirrecta, en la OC, porque es la opuesta de OA. Pero podría ser que A' viniera a parar acá, que A' viniera a parar acá, o que A' viniera a parar a donde quiero, que es exactamente C. Pero no lo sé porque no estoy en condiciones de usar el 7b, ¿sí? No estoy en condiciones de usar el 7b porque no tengo ninguna hipótesis de congruencia ni de nada por el estilo. Bien, entonces vamos a ver, voy a recapitular un poquitito qué es lo que tengo hasta ahora. Tenía mi paralelogramo, tenía O encontrado ahí de esa manera. Entonces, acá hay dos planteos posibles para seguir sabiendo. O sea, lo que sé, las cosas que sé es que esta recta es doble, que esta recta es doble, porque O era la intersección de esas dos diagonales, BD con AC. ¿Qué les parece que podríamos... ¿Cómo les parece que podríamos seguir acá? A mí se me ocurren dos posibilidades y voy a ir por la más segura, que es trabajar con M, que es punto medio de AC. Todavía lo que voy a querer probar, o sea, es un poquito lo que les decía antes,
M es un punto que está en AC, o sea que también está alineado con O, y que por ser punto medio hace que AM sea congruente con MC. ¿De acuerdo? Entonces, la situación ahora es que me pasé a mirar, en vez de O, a M. O sea, M es punto medio de BC y no es la intersección de... es punto medio de AC y no es la intersección de AC con BD, sino que es el punto medio de AC. ¿Qué ventaja tengo ahí? Que ahí sí puedo usar el 7B, porque este segmento y este segmento son congruentes. ¿Y qué me hace la simetría central de centro M a mi punto A? Me lo manda, o sea, si yo le hago la imagen por la simetría central a A, su imagen va a ser C, porque la recta AC es doble y AM es congruente con MC. Entonces, SM de A es C. No se está actualizando, yo estoy escribiendo un montón. Ah, ahí apareció. Ahora va a aparecer C. O sea, esto sí lo puedo decir para M, que es punto medio de AC, y no lo podía decir para O, que era la intersección de las cosas, porque no tenía forma de usar el 7B. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces vamos a ver ahora qué le hace SM a la semirrecta AD. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la imagen de AD? Va a ser A va a C, por lo que sabíamos recién, y D va a D', que es paralela a AD, o sea, CD' recta, es paralela a BC, a AD, perdón, porque la imagen de cualquier semirrecta por una simetría central es una paralela a ella. ¿Sí? Pero ¿qué pasa por C? ¿Cuántas rectas paralelas a AD hay que pasen por C? Por el axioma 10, esa recta es única. Entonces lo que podemos ver es que CD' es CD. Porque la imagen de esta por la central no puede ser otra que esta, porque hay una única paralela a AD que pasa por C, y ya sabíamos por hipótesis que se llamaba CB. Entonces podemos afirmar que CD' y CB son congruentes, ¿no? Son la misma recta. AD y CD son la misma recta. Yo estaba... entonces... bien. Acá no tengo... No tengo tampoco congruencias, así que no me va a servir. Bueno, pero lo que puedo mirar
es entonces que la otra semirrecta que tiene origen en A también va a una paralela que tiene origen en C. Entonces, resumiendo, SM de AB es CD, que resulta entonces que CD es igual a CB', o sea que son las mismas rectas. O sea, lo que hice fue, esta la mando acá, que es la única paralela a AD que pasa por C, esta la mando acá, que es la única paralela a AB que pasa por C, y entonces la intersección de esas dos semirrectas, que es B, tiene que ir a parar a la intersección de estas dos semirrectas, que es D. Entonces, teniendo esto, lo que puedo decir es que la imagen de B por SM es D. Y entonces, ¿qué pasa con la diagonal? Si B va a D, y además es involutiva, B va a D, entonces las diagonales AM, AC y BD se están cortando en M. Por lo tanto, M y O son el mismo punto. Tiene un delay esto terrible. Yo ya escribí un montón de cosas en la tablet y no se aparecen ahí en... ¿Se entiende más o menos, chicas? ¿Están siguiendo la demostración? Ok. Bueno, con esta misma idea yo les dije que había dos posibles demostraciones y creo que también es posible hacerla por el lado de los... Fíjense que sí usé el 7B acá cuando definía M, pero la imagen de B la obtengo por la intersección de los dos lados, que sé que van a parar a sus paralelas. ¿De acuerdo? Yo creo que si nos quedamos en la primera, a ver, que se puede hacer también pensando en O. Bien, o sea, lo que teníamos era que O era la intersección de las dos diagonales ABCD. Entonces, lo que podemos ver es que como la recta CB por O se transforma en una paralela y la otra que tiene, las dos que contienen AC, cada una se va a transformar en una paralela. Entonces, pero no, tengo un problema de cómo enganchar que A vaya a C, porque sé que esta se transforma en sí misma, esta se transforma en sí misma, pero resulta que C es la intersección entre esta y esta, entonces tiene que ir a parar a que es más largo. Pero si se fijan, habiendo pensado en el punto medio del lado AC, logramos mostrar que M y O son el mismo, porque justamente al mostrar que B va a D y D va a B, tenemos entonces que la intersección entre esas dos cosas es... Sí. No sé si soy yo, pero recién te me habías ido y volviste. Como que se ve que se te cortó y volviste como a entrar. Puede ser porque sí. Sí, pero bueno, te quería avisar eso. ¿Y estoy compartiendo ahora o no? No.
Dejaste de compartir. Porque se ve que es como que se te cortó directamente el internet. Ah, bueno. Mejor entonces. No, lo que estaba viendo es que cabe la posibilidad de hacerlo, la demostración con el O, sin pensar que sea el punto medio, pero se complica bastante, es como muy... Así que bueno, lo dejamos ahí con la que hicimos recién. Y vuelvo a compartir para hablar ahora de base media. Bueno, tenemos primero base media en un triángulo. Cuando tenemos un triángulo ABC, llamamos base media a un segmento que es el que une los puntos medios de dos de los lados. O sea, si M es punto medio de AB y N es punto medio de BC, el segmento MN es base media del triángulo ABC respecto del lado AC. Entonces, en realidad lo que pasa es que tenemos tres bases medias, ¿no? Porque también tenemos un punto medio acá entre A y C. Entonces MN es base media respecto del lado AC. Después podemos tener ON, que va a ser base media respecto del lado AB. Y después podemos tener a MO, que es base media respecto del lado BC. Está tardando mucho en actualizarse. ¿Cuál es la propiedad de la base media de un triángulo? Resulta ser que la base media de un triángulo ABC resulta paralela al lado AC y congruente con su mitad. O sea, si acá trazo el punto medio, fíjense que acá se me arma un paralelogramo. Y eso me permite mostrar que esta recta es paralela a esta recta, porque justamente lo que se me está formando acá es un paralelogramo. Entonces, esta figura de base media, también este segmento base media también se traza en los paralelogramos. Tenemos la base media con respecto a uno de los lados. Si tengo el paralelogramo ABCD, voy a decir que MN es paralela, pero en este caso fíjense que la propiedad de la base media es que es congruente con el lado este, ¿no? Y justamente como consecuencia de el teorema que acabamos de demostrar, donde sabíamos que O era el punto medio de las diagonales, entonces SO de A es C, SO de B es D, ¿a dónde me manda el segmento MM'? Es un segmento contenido en una recta que pasa por O. Porque el punto medio de este lado va a ir a parar el punto medio de este lado. Así que M va a N y MN. O sea que este segmento MN queda doble. Porque M va a N y N va a M. Pero además resulta paralelo a BC y a AD. Entonces MN resulta
MN resulta paralelo a AD y también paralelo a BC. Entonces, lo que está pasando acá es que se me armó un nuevo paralelogramo ahí, ¿sí? Porque los lados son paralelos. Entonces, por lo que acabamos de demostrar, estos lados son congruentes. Entonces ahí tenemos que la base media del paralelogramo es paralela y congruente con sus lados. Y podemos ver que si trazamos la diagonal, resulta este segmento MO la base media del triángulo ABD. Entonces, como corolario de la base media del paralelogramo, resulta lo que habíamos dicho del triángulo, que esta base media del triángulo es paralela al lado, al tercer lado, y congruente con la mitad. Y eso lo vemos acá porque O es el punto medio de M y N. Como M y N era congruente con AD, este pedacito es congruente con la mitad de AD. Después tenemos, también hay base media para el paralelogramo, pero para el paralelogramo, para el trapecio digo, hay una única base media. La base media del trapecio es la que es también paralela a los lados paralelos. O sea, un trapecio tiene un único par de lados paralelos. Trazamos los puntos medios de los segmentos no paralelos y esa es la que constituye la base media del trapecio. La base media del trapecio resulta ser el promedio de las dos bases, resulta ser paralela a las dos bases, pero si a esta la llamamos base mayor y a esta base menor, lo que vale esto es el promedio entre esas dos. Y ese es un teorema que pueden demostrar ustedes con todos los elementos que tenemos ya armaditos. Y nos quedaría trabajar con no entiendo por qué me saca. Bueno. Hace foco en Marcela y no en mí, no sé por qué. Bueno, será así. Bueno, entonces las otras teoremas que estamos en condiciones también de trabajar habiendo visto transformaciones rígidas son las cosas que tienen que ver con los triángulos, ¿sí? Vuelvo a compartir la Jam y vamos a trabajar con lo que se llama puntos notables del triángulo. Y estos son aquellos que, dado un triángulo, nos está escribiendo, tenemos esta cuestión, recién hablamos de las bases medias del triángulo, pero como
el triángulo está... no era que no se actualizaba, sino que me había quedado en otra página. Como el triángulo tiene 3 segmentos que son sus lados, va a tener 3 mediatrices para cada uno de esos segmentos. Entonces, tenemos la mediatriz del segmento BC, la mediatriz del segmento AC y la mediatriz del segmento BC, que lo que tiene es BC, este no era BC, este es AB. Lo que define la mediatriz es la perpendicular por el punto medio de cada uno de esos segmentos. Es interesante que esos 3 puntos se cortan en un único punto que se lo conoce como circuncentro. Entonces, ustedes tienen como ejercicio que mostrar que el circuncentro, que las 3 mediatrices de un triángulo se cortan las 3 en el mismo punto, ¿sí? Y ese punto entonces va a tener la propiedad de equidistar de los 3 vértices del triángulo y es el centro de la circunferencia circunscripta. O sea que hay una circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo y el centro de esa circunferencia resulta ser el circuncentro. También tenemos las medianas. ¿Cómo se definen las medianas? Las medianas son las que unen punto medio de un lado con vértice opuesto. Punto medio de un lado con vértice opuesto. No se está actualizando. Entonces acá le podemos poner MNP. No sé, ahí apareció. Entonces, las medianas van de punto medio de un segmento a vértice opuesto y también se cortan en un punto que se conoce como baricentro. La propiedad del baricentro es una propiedad física, porque es el centro de masa de nuestro triángulo. Si este triángulo estuviera dibujado en cartón y lo recortamos y lo suspendemos con un hilo, va a quedar en equilibrio cuando el hilo esté puesto sobre el... cuando esté pinchado con el hilo justo en el centro de masa, que es el baricentro. Después tenemos también bisectrices en un triángulo. Porque tiene 3 ángulos, ¿no? Entonces podemos marcar las semirrectas que interiores a cada uno de los ángulos que lo dividen en partes congruentes a cada uno de los ángulos. Esas entonces se cortan en un punto que se llama incentro. No aparece nada en pantalla, pero si lo están siguiendo de la Jamboard, estoy en la Filmina 13 o no. Estaba en una Filmina anterior. Ese es el problema. Estoy dibujando la Filmina 12 y mostrándoles la Filmina 13. Bueno, las bisectrices también se cortan en un punto que se conoce como incentro y que tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia que está inscripta en el triángulo. Y por último, el triángulo tiene alturas. ¿Qué es la altura? Es la perpendicular a un lado por el vértice opuesto. Obviamente que si yo trazo la mediatriz,
Oh, salió horrible. Si yo trazo la mediatriz que pasa por el punto medio de AB, pueden llegar a coincidir mediatriz con altura. Y otra diferencia, son paralelas seguro, porque ambas son perpendiculares al lado AB. Pero lo cierto es que la altura no es una recta, es simplemente el segmento que va desde el vértice hasta el pie de la perpendicular. Entonces, las alturas son segmentos, las mediatrices son rectas, las bisectrices son semirrectas y las medianas también son segmentos. Entonces, si trazo las tres alturas, resulta también que se cortan en un punto y este punto se conoce como ortocentro del triángulo. Y también se puede probar que las tres alturas se cortan en un punto, y eso son todas cuestiones que pueden ir trabajando con esta cuestión del anexo. Ahora estaba mirando que que nos está faltando lo de los ángulos inscritos en una circunferencia, así que el jueves vamos a ver eso y después a ver, no sé qué. Está bien, y dejamos traslaciones para más adelante. Para la otra semana, sí, empezamos junio con traslaciones. Está bien. No sé por qué está. Ahí está. Ahí aparecí. Bueno.